bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro programa llamado Sociedad Libre. Mi nombre es Joaquín Baje, el día de hoy me acompaña Lil Garcés y Rodolfo Arecheta. En nuestro programa queremos dar una mirada local, crítica e informada sobre el quehacer regional y nacional, siempre defendiendo las ideas para tener una sociedad libre, donde el proyecto de vida de cada persona sea definido por sí misma y no por quienes ostentan el poder, donde cuidemos la democracia y aseguremos un progreso para todos. Lil, ¿cómo estás? Muy bien, o sea, mejor. Estuve con un lumbago, Sí, el carnet pasa la cuenta, así que ahí apenas con poder moverme, pero ahora ya estoy mejor. Qué bueno, qué bueno. ¿Fito? ¿Todo bien por acá? ¿Bien? Yo te presento como Rodolfo, no sé. Sí, si Rodolfo, Y le decimos Fito, la gente se debe confundir. Sí, se debe confundir. No pero hay cuatro personas, Sí, Fito y Rodolfo son la misma persona. Sí. Aparte que después, no sé, pues te querés postular un cargo, mejor que sepan tu nombre Rodolfo, de pila. Rodolfo, sí, no hay más. Ah. Si me encuentras en la calle, Claro, Fito. es Fito. Bueno, estamos a puertas, ya quedan 10 días, para ser precisos, para el plebiscito de salida para votar la nueva propuesta constitucional que salió de este Consejo Constituyente, la cual ha sido ampliamente debatida en las últimas semanas. No sé si ampliamente debatidas, pero sí han habido muchos eslogans, sobre todo de los comandos del en contra, como para justificar esta postura en contra de una constitución hecha en democracia, democráticamente electos los consejeros, democráticamente definidas y con amplia mayoría las 14 bases constitucionales para generar esta propuesta. Que no fueron vulneradas. Además. Que no fueron vulneradas ninguna, pero que al parecer a algunos sectores no les agrada porque no quedó a su medida, pinta, a su medida. Sí. Yo tengo que confesar que para mí tampoco la Constitución me quedó a medida, pero sí encuentro que en gran medida es una Constitución buena y que avanzamos y que por fin, después de 40 años, más de 40 años, volvemos a tener una Constitución en democracia. Sí, fundamental. Bueno, en realidad fue ratificada en el 89. Bueno, más de 30 y tantos años volvemos a tener una Constitución realizada, o creo que es la primera en realidad, ¿o no? Sí. Que ha sí. sido como redactada por gente elegida democráticamente. Esto entendiendo que en general las constituciones no se hacen así. Es una cuestión más bien de puerta moderna. cerrada. Sí, generalmente son personas que, los expertos que se le dice, o comités de parlamentarios. La solución latinoamericana es esto de armar una comisión, digamos, de ciudadanos electos, no porque esto sea necesariamente malo, sino que los resultados que arroja no son siempre los mejores. Claro. Entonces, y por eso también pasa que en Latinoamérica somos los deportistas de las constituciones y tenemos varios proyectos, y ya en Chile han habido 10 constituciones atrás, bueno, un poco menos, pero cerca de 10, y los otros países también, y esto es, digamos, una cosa. Ahora lo que tú dices, Joaquín, es bastante burdo lo que se ha demostrado por parte de la oposición en estos días, porque le ha restado peso, ¿no es cierto?, a los consejeros que fueron electos democráticamente, una palabra que a ellos les encanta decir, la democracia actuó, y si la mayoría escogió a gente de centro y de derecha, bueno, por algo es, ¿no es cierto? Veníamos de un proceso muy fallido, vamos a decir, casi que anecdótico, y la gente escogió un cambio para que fuera algo serio, para que tuviéramos una propuesta que definiera de aquí a los próximos 30 años algo que fuera, yo diría que democrático, justo, equitativo. Y yo creo que eso lo refleja mucho este proceso constitucional. Tampoco estoy 100% de acuerdo, pero sí, en su mayoría, si uno pone en la balanza, es bastante positivo los cambios que aquí se reflejan. Y también me parece sumamente importante decirle a la gente que esas frases totalmente de falacias, de mentiras que se han creado en torno al proceso constitucional, donde no se están citando los capítulos de la Constitución, sino que se están generando frases armadas con interpretaciones que no existen para que la gente caiga en un error al momento de poder tomar la decisión para su voto. Sí. En varios términos, digamos. Sí, oye, a mí lo que más... una cosa también que motiva harto a votar a favor es que el costo que ha traído este tema constitucional para el país ha sido tremendo. Post estallido del 2019, octubre del 2019, cuando ya se decidió tomar el camino a una nueva constitución,
Después, con los resultados de las elecciones de los famosos consejeros del primer sistema, que fue muy fallido en cuanto a representación democrática, hasta el pasado septiembre del año pasado vivimos una incertidumbre económica e institucional total. Que se mantiene. Todavía, y que todavía quedan resabios importantes. Entonces, y eso ha traído también, porque hay que ser sincero, no hay que echarle toda la culpa al gobierno actual, que también una desaceleración económica tremenda, un freno en la inversión, aumento del desempleo, y a la vez también todo eso ha ido ligado de un aumento en la delincuencia, etcétera. Y encuentro que cerrar el proceso sin nada, como seguir con... bueno, la gente decidirá, pero también es como... Sí. Perdimos 4 años. Bueno, hay una discusión que es la que se da, qué es lo que cierra verdaderamente el proceso. Y aquí yo creo que es importante lo que decían tanto la Lil como Joaquín, de que una constitución democráticamente electa tiene una base ciudadana que es difícil, digamos, de discutir en términos de legitimidad de origen, que es algo que le gusta tanto a cierto sector político de nuestro país discutir, aunque ahora parece que no, porque parece que está buena la Constitución y ya no importa tanto cambiarla, claro. ya no importa tanto el origen, de donde no, sí parece que está buena, decía el senador Insulza, sí, no sabéis que no está tan mala en realidad. Y es como que bueno, molesta la Constitución del Lago, ¿no? Claro, y molesta un poco la impostura de haber reclamado tanto tiempo que los problemas es como el pacto fiscal, que ahora todo es culpa del pacto fiscal y antes era todo culpa de la Constitución del 80, y la verdad es que eso es al final una manera de ocultar responsabilidades y errores. Justificar la inacción del Parlamento y de los políticos. Tal cual. Y volviendo al punto anterior, es ¿cómo se cierra el proceso? Yo creo que se cierra con una constitución democráticamente aprobada por los chilenos. Y yo creo que eso ¿quién va a poder discutir la legitimidad de origen? Te puede no gustar, digamos, pero como a mí también no me gustan algunas de las normas que están en la Constitución propuesta, pero en el general la encuentro incluso mejor que la actual, digamos, que es un auto chocado, ya no es la misma Constitución del 80, claro. O sea, ahora con 4/7 y en algunos casos mayoría absoluta se puede cambiar, es muy poco, se cambia la Constitución, digamos, de una manera muy fácil, y eso es reformas del 2022 y reformas del 2023, esto no está en la Constitución del 80 ni con las modificaciones que se le hicieron cuando se pasó a democracia. Entonces yo creo que acá es importante desde un punto de legitimidad a una constitución que vamos a entrar a hablar después, pero que las críticas son súper débiles a ciertas normas. Ideológicas en su mayoría. Ideológicas y a veces yo creo que simplemente mezquinas en el sentido de hacer un punto político de dónde es el origen de esta constitución, más allá de lo que dice y lo que hace. Digamos. Entonces, yo creo que sí, que esta constitución es buena y tiene la virtud de que es una constitución hecha democráticamente por consejeros electos y ojalá aprobada en el plebiscito de la próxima semana ya, ¿o no? Sí, próxima semana. No queda absolutamente próximo domingo. Yo creo que es un buen cierre y a quienes estén con estas dudas de cómo se cierra, así se cierra. O sea, así se cierra bien un proceso de este tipo con un plebiscito y qué dudas puede caber después los que se opongan a la carta del 2023 van a tener que dar muy buenas razones porque la Constitución en lo general está bien parecida y tiene mejoras a la actual. Y electa democráticamente, bueno, ¿qué van a decir? Efectivamente, ¿no? Y el gobierno hoy día, bueno, vemos súper desinflada la forma de poder dar a conocer a la gente lo que es el proceso constitucional. Ya no hay firma, ya no hay abrazos, ya no hay despliegue en terreno, los recursos se reducen, ¿no es cierto? Creo que en 42, y algo por ciento. Se redujo en un 42%. Antes habían constituciones firmadas por el presidente, ahora ya no. Claro, era foto, era casi como... Bueno, y hagamos el link con fundaciones, que muchas fundaciones recibieron dinero y financiaron la campaña de la prueba. Muchas de las, incluyendo Democracia Viva, ya sea vinculadas al gobierno, al Ministerio de Vivienda, o como a los gobiernos regionales, que son casi todos de oficialistas. Había mucha gente, mucha plata destinada al apruebo que no vemos ahora en relación ni al favor ni en el contra tampoco. En el proceso anterior se gastaron en licitaciones y en procesos de órdenes de compra, que es lo que uno puede ver en transparencia, más de 1.900 millones. Ahora va a cerca de los 1.000,
Pero en eso no se cuenta el despliegue que tuvo el gobierno en terreno, o sea que también fue sumamente importante. Todos los ministros estaban en la calle, todos los subsecretarios, el mismo presidente se volvió vocero del proceso anterior. Claro, y eso no se lo descuentan Y de eso no está ahí, ese acto no de está campaña sumado, de proselitismo, no está contabilizado no está dentro de las contabilizado. horas, y digamos que los sueldos no son bajos Así es. en el gobierno, y tampoco está contabilizada las de las fundaciones, que democracia, uno va a las redes sociales de Así Democracia Viva, de Procultura, y eran campañas del apruebo, campañas para el presidente Boric, etcétera. Entonces había harto más recursos. Yo creo que eso debiese ser un indicio igual al momento para votar. Yo creo que mucha gente vota por señales. Y yo creo que el proceso no despierte tantas pasiones. De hecho, es algo que uno debería mirar con un poco más de optimismo respecto al texto, porque en realidad, cuando en el caso del apruebo o rechazo, la constitución de la convención, la verdad es que había muchos que sentíamos que acá se jugaba la institucionalidad del país. Estábamos Así bien. es. Ahora no genera ese nivel de, por decirlo así, de escándalo, incertidumbre. Hay bordes que se cumplen. Claro, está todo dentro, encauzado. Sí. Yo creo que para los que les gusta ver señales, eso que no estemos, digamos, en la situación en la que estamos, la prueba del rechazo, debiese ser una buena señal, digamos, porque no hay nadie tan jugado. Es como que, bueno, sí, no importa tanto, pero estos temas de que sea una constitución aprobada democráticamente, por ejemplo, las mejoras que tiene para las mujeres, que creo que vamos a hablar de eso en un rato, sistema político, reforma al Estado, son un montón de cuestiones que de hecho del otro lado no se discuten. Del otro lado me refiero al oficialismo, no se discuten y han agarrado un par de banderas de lucha que son bastante cuestionables. Oye, hablando de yo creo que sería bueno repasar los cambios también al sistema público y político, porque de eso no se toca mucho. No es tan sexy. No es tan sexy, pero es algo que sería imposible de lograr hoy en día en el Congreso, que se trató en su momento, pero es la reducción de parlamentarios. Cuando hicimos el aumento del sistema de parlamentarios, claramente hubo un fraccionamiento muy grande en la cantidad de partidos políticos que entraron al Congreso, y desde ahí a la fecha el Congreso ha funcionado de forma bastante mal, y también nos llenamos de representantes del 1%, personas que se arrastraron con un 1% de votación, etcétera. Eso de reducir la cantidad de parlamentarios, de congresistas, como le quieran decir, es algo que no se va a aprobar nunca. Por ellos mismos. Claro. Como nunca se aprobaron la rebaja de los sueldos. Que se dice no están interesados, los que pueden cambiar las normas no están interesados en cambiarlas porque quieren reelegirse, quieren que el amigo entre ahí por el lado. Eso también cambia, los periodos de reelección para diputados y senadores, los periodos los fija. Exactamente. También está el tema de esta Fiscalía Anticorrupción, o que la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Que es un ente externo al Parlamento. Sí, que es un ente independiente, técnico, tipo Banco Central. Y lo curioso el argumento es que se crean un montón de instituciones y vamos a estar discutiendo. Bueno, no se han creado, por eso se están proponiendo, digamos. Sí, claro. Son las falencias que tenemos ya como sistema. Son necesarias, digamos. ¿Quién en su casa levante la mano quien está en contra de una Fiscalía Anticorrupción? O quién o sea, nadie, digamos. O sea, no. Bueno, capaz alguien que se está beneficiando de esto. Pero cuando yo hablaba en el programa, un programa con Ariel Mijoilovich y Cristóbal Fernández, ellos comentaban que cuando hay casos de corrupción o posible corrupción dentro de las instituciones públicas, el mecanismo que se usa es que un par dentro de la institución del mismo nivel tiene que tomar, es como fiscal interno para analizar la situación. Claro, son sus sumarios. Igual hay una distinción de sumario, las que son administrativas y las que son penales. Que las que son penales las ve un tribunal, pero sí. Pero igual cuando es administrativo, que es fácil tapar algo. Pocas llegan a penales, ojo, porque la parte administrativa, porque como tú dices, es un par, es muy difícil que se llegue. Se conocen, lo más probable. Obvio. Entonces, es difícil que te juzgue un par con el que compartes, con el que tienes algún grado de relación, etcétera. Lo que busca esta Fiscalía Anticorrupción es que sea siempre alguien externo que entre a analizar este tipo de denuncias para que no hayan sesgos de amistades o conflictos de intereses dentro del departamento. No, y además es muy ineficiente porque pasa que por ejemplo, corrupción en las Ceremi de Economía, podemos decir un caso,
¿quién es el superior? O sea, tienes que hacer venir al ministro, o sea, es súper ineficiente. O sea, claro. Tienes que estar mandando de gente, muchas veces como son órganos que están, que son centralizados, que tiene que venir de Santiago a hacer el sumario acá, hacer la investigación. ¿No? Muy engorroso. Y ya hemos visto, por ejemplo, en el mismo caso convenios. En el mismo caso convenio, el gobierno fue totalmente inoperante y encubridor para tapar la situación que se había dado. Si o sea, está haciendo. Si no fuera porque existe la Contraloría, prácticamente no habrían salido en mucho más detalle. Pero, o sea, lo importante es que hayan organismos del Estado que sean independientes totalmente del poder político de turno y también de las autoridades de los otros poderes del Estado o otras instituciones para que se haga la pega como corresponde. Para que se haga la pega y que un ministro no tenga la cara de palo de decir que él está investigando y viendo qué pasó de las anomalías cuando la responsabilidad es de él. Responsabilidad política. Y no quiere renunciar, o sea, yo no voy a renunciar y lo dice abiertamente. Entonces yo creo que ese tipo de cosas que a la gente lo tiene muy cansada, es muy importante que hoy día se esté discutiendo en el proceso constitucional, como también me parece relevante el que se fije que entes externos, como el CERVEL, intervengan los partidos políticos al momento, ¿no es cierto?, de la elección de las directivas de los partidos políticos, también la conformación, las normas, los programas por los cuales se van a regir, que es algo que a la gente también le gustaría saber y que existiera mayor transparencia. Sí. Bueno, y lo del 5%, que tampoco son temas muy áridos, entonces tendemos a concentrarnos, además que la discusión se centra en qué pasa con el aborto en 3 causales, qué pasa con... Sí. Y es ahí donde la tratan de llevar generalmente aquellas personas que están vinculadas al oficialismo, pero el tema del 5%, para la gente que no sabe, yo ya lo he repetido como disco rayado, pero me parece a mí de las cuestiones más relevantes que está abordando este proyecto de constitución, es que se establecen normas para reducir la cantidad de partidos políticos. Hoy día tenemos en la actualidad cerca de 25, con algunos además en proceso de constitución. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Al final, la pelota está trabada hace mucho rato en el Congreso en pensiones, en educación, en salud. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque cada vez que uno va a negociar, sea el gobierno de izquierda o de derecha, tiene que ir a negociar no con un partido, que es lo que sucede en los sistemas políticos que nosotros admiramos, donde tiene 3, 4, uno va a negociar con los jefes de bancada. En cambio, si tú tienes 25 partidos, o 23 creo que son con representación en el Congreso, tienes que ir uno por uno. Y cada uno tiene intereses distintos, y generalmente no son intereses altruistas, intereses, digamos, públicos, no, son, oye, mira, yo para mi reelección, tanto, y eso con el proyecto de constitución se termina, y se calcula que quedarían alrededor de 7 partidos hoy día con lo que hay, digamos, hay que hacer una elección todavía para ver cómo salen, y el incentivo es a fusionarse, porque los votos del partido que no alcanza el 5% pasan al partido que iba en la lista, que sí lo alcanza. Que sí lo alcanza. Entonces, sí, pues el incentivo, si tú estás cerca del 5%, ¿qué vas a hacer? Claro. No, mejor decir, oye, mira, fusionemos el partido y llevamos todos una misma lista. Mucho más inteligente, ¿no? Mucho más razonable. Bueno, o sea, el país con la institucionalidad más estable, o por lo menos más confiada por el mundo entero, que es Estados Unidos, solamente hay 2 partidos, que en todo el país. En Reino Unido hay 3. Digamos, claro. Y da estabilidad, es bueno, es buena la estabilidad, es lo que nos falta. Sí, bueno, vamos directo al tema del aborto, porque salió una misiva, una carta firmada por varios personajes políticos, mujeres, donde firma la expresidenta Bachelet y donde dice que esta constitución pone en riesgo la ley de aborto de 3 causales, y ahí voy a dejar a Fito que explique por qué esa ley es prácticamente intocable bajo la nueva constitución y actual. Sí, a ver, la historia de esa ley, más o menos para hacerlo en corto, es que se presentó este proyecto, se aprobó y se llevó al Tribunal Constitucional, que yo creo que muchas personas se acuerdan de este fallo del Tribunal Constitucional porque fue muy público, todos lo estábamos esperando, y la duda era qué iba a pasar si es que el Tribunal Constitucional, en base a un artículo de la Constitución, que es el 19 número 1, iba a votar la ley, o sea, digamos, rechazar la ley, por decirlo de alguna manera, o aceptarla. Y la aceptó, digamos.
Y el razonamiento del Tribunal Constitucional es muy importante explicarlo, porque se está diciendo que el artículo 16, número 1 de este proyecto, si no me equivoco, que Sí. hace el cambio, la Constitución actual dice que la Constitución protege la vida del que está por nacer, y este dice, el proyecto dice, el Estado protege la vida de quien está por nacer. Eso fue un cambio que hizo el Consejo y del cual se han agarrado varios, digamos, bueno, la mayoría de las personas que están en contra del proyecto, es el caballito de batalla. Y es importante acá hacer ver que esa visión en términos legales no cuaja. Y es curioso ver abogados sosteniendo esto, porque o están desinformados, o simplemente es mala fe al leer la norma. Yo creo que no caben dos alternativas acá. Y yo quiero hacer como un paréntesis personal. Yo estoy muy a favor del aborto en 3 causales. Uno puede tener las aprensiones que quiera y lo podemos discutir pero yo estoy muy a favor del aborto en 3 causales. Y yo creo que dudaría en apoyar el proyecto si es que esto no fuese... Pero no es así, simplemente no es así. Y yo lo estoy diciendo acá porque queda grabado, y sé que cuando salga a favor llega a pasar algo de, oye, pero tú dijiste... No va a suceder. Y es por un tema muy simple, que cuando esto se discutió, en realidad el qué y el quién no formó parte de la discusión del Tribunal Constitucional. Eso no fue lo que se discutió en el Tribunal Constitucional. No se discutió si la palabra decía qué o quién. Tampoco se discutió si es que el que está por nacer, que es lo que dice la norma, es persona o no. Eso tampoco, que es la discusión jurídica eterna respecto a cuándo es desde el momento de la concepción, de la fecundación. Eso no fue discutido por el Tribunal Constitucional. Lo que se discutió en el Tribunal Constitucional, y que sería, que a mí me parece que no hay vuelta atrás en esto, de ninguna manera, por los tiempos, por la decisión, finalmente no hay piso político para hacerlo, es la colisión de derechos. Acá hay una colisión de derechos. ¿Qué quiere decir una colisión de derechos? Que la Constitución asegura 2 derechos que no son necesariamente compatibles. Y hay que buscar la forma de compatibilizarlo. Entonces, ¿cuáles son los derechos acá? El derecho a la vida del que está por nacer, que lo establece la Constitución actual y lo establece el nuevo proyecto, y los derechos reproductivos de la mujer. Esos son los derechos que entran en colisión, y yo quiero leer es cortito, para no dar la lata porque yo sé que es un temario, pero quiero leer 2 considerandos del Tribunal Constitucional de la sentencia, porque muchas veces esto se dice, no, esto es un peligro, lo van a llevar al Tribunal Constitucional, dicen, pero eso es un argumento, cualquiera lo puede llevar, lo pueden llevar hoy, si el tema es si va a ganar en el Tribunal Constitucional, y no va a ganar, y los argumentos son los siguientes, déjenme, este es para que lo quiera buscar, en el rol 3729 del 2017. Considerando 79º, que, sin embargo, esta protección no puede hacerse sin la debida consideración de los derechos que tiene la mujer. Esto es el derecho a la vida. La Constitución no habilita al Estado a que se pueda poner en peligro la vida de la madre, ni le impone tener un hijo producto de una violación. Proteger al no nacido, da lo mismo si es qué o quién, no es título para abandonar a la mujer. O sea, la colisión de derechos que estaba explicando. El legislador debe buscar la fórmula para que el que está por nacer pueda hacerlo. Pero a partir de cierto límite, los derechos de la mujer deben primar. Esto es una colisión de derechos y no cambia nada con el qué y con el quién. Un segundo considerante más cortito, 49º. Que el derecho a la vida no es un derecho de carácter absoluto, pues ningún derecho fundamental es un derecho absoluto, toda vez que los derechos fundamentales aceptan limitaciones al exigirse su compatibilidad con la debida protección del ser humano y su dignidad. Tal sería el caso de la legítima defensa, la pena de muerte y la interrupción del embarazo. Esa es la discusión. El qué y el quién no tiene nada que hacer acá. Nada. Y lo dice en otro considerando que era más enredado, lo dice. Esto no es la discusión del qué y el quién, si es persona o no es persona, no entra acá. Esto es cómo resolvemos esta colisión de derechos. Sí. Oye, Marisol Peña, que fue miembro del comité, ¿cómo se llaman los que están? Y fue presidenta del Tribunal Constitucional antiguamente. Del Tribunal Constitucional. Ella votó en contra y dijo en una entrevista, siendo una persona que desde el Tribunal Constitucional voté en contra de la ley de aborto en 3 causales, les digo que esa ley no puede ser tocada sin que se nos venga encima toda la jurisdicción internacional de los derechos humanos, porque no se puede retroceder en derechos que ya ganamos. Justamente. Es más, la integrante del Comité Técnico de Admisibilidad de este proceso advirtió que por primera vez
en las constituciones chilenas, por primera vez, se establece en la propuesta la prohibición de que se discrimine arbitrariamente frente al mismo trabajo entre hombres y mujeres. O sea, estamos hablando un derecho de las cosas ganado. que son, cuando se dice que... Eso no existe hoy. No existe. O Es sea, un derecho nuevo. convengamos que lo que estábamos hablando antes, no existe hoy día en la Constitución actual ningún derecho establecido consagrado para la mujer, explícitamente para la mujer. Entonces, Claro. todo lo que podemos hablar hoy día en este proceso constitucional nuevo, el derecho a la mujer, ¿no es cierto?, a tener igualdad salarial, igual trabajo, igual, ¿no es cierto?, salario. También la sala cuna universal, Eso, gratuita, yo lo para que las encuentro mujeres puedan radical. trabajar efectivamente y salir al mundo Sala cuna laboral. universal es Avanzar radical. en eso, ¿no es cierto?, que es fundamental para poder apoyar a las mujeres. La participación en la política, el liderazgo femenino presente en la política, la paridad de entrada para poder apoyar este Eso, proceso. la paridad de entrada. También... Yo encuentro que es fundamental. Dame Sí. un punto que es muy importante, porque en nuestro país más del 90% de quienes son cuidadores son mujeres. Y hoy día esa figura no se reconoce. En esta propuesta constitucional sí está la figura de los cuidados. Y eso también puede permitir que en adelante existan políticas públicas de apoyo a aquellas personas que realizan esta labor. Entonces, y me parece muy importante que se tenga presente eso también para las mujeres en este nuevo proceso constitucional. La libertad de elegir en la educación también toca a las mujeres. Las mujeres tenemos múltiples roles en la sociedad y el tema de la educación de los hijos es uno. ¿Y quiénes han visto afectadas en ir a hacer la fila a las 4 o 5 de la mañana por la tómbola? Son las mujeres. ¿Quiénes han tenido que dejar de trabajar porque el hijo ahora no puede ir al colegio que ellos querían escoger, sino que van casi que en otra comuna? Son las mujeres que han visto mermados sus tiempos y su capacidad para salir, ¿no es cierto?, a desarrollarse. Por lo tanto, todas estas cosas que hemos nombrado son avances y que van a estar garantizados por una Constitución, algo que hoy día no existe. Así que no nos mientan con respecto a que vamos a perder todo lo que hemos avanzado como mujeres. Eso no es así, porque todo lo que se ha avanzado es en términos sociales, pero no está consagrado en ni una parte. En este caso va a estar, ¿no es cierto?, escrito y va a poder ser resguardado por nuestra Constitución. Sí. Bueno, ahí Álvaro Briones también, y en la misma entrevista que estaba Marisol Peña, dijo que hay una serie de reformas o progresistas, digamos, más de la izquierda que están metidas en el texto. Por ejemplo, habló está el derecho al acceso al agua y al saneamiento. El deber del Estado de promover la seguridad hídrica, un tema que ha impulsado la izquierda en todas, es su argumento de batalla contra los proyectos de embalse, etcétera, como que siempre están por este lado. Además, el derecho al trabajo decente, la vivienda digna. No se olviden que ese fue también un caballito de batalla de la izquierda durante mucho tiempo, que el derecho a la vivienda digna estuviera en la Constitución y estaba incluso en la propuesta. El proyecto y preferentemente propia. Sí, dice preferentemente propia, porque recordemos que antes no decía eso, se trató de poner y no lo quisieron poner, lo que implicaba que podían vivir por siempre como arrendatarios del Estado las personas. Todo eso, esto es seguro, o sea, todos esos derechos, ¿cómo se llama? No son de creación de las izquierdas, centroizquierdas chilenas. No los metió el Partido Republicano acá. El cuidado del medio ambiente, el calentamiento global también son temas que se exactamente, tratan de vivir y se han en dicho que no es un ambiente así. sano y libre de contaminación. O sea, están presentes. Yo quiero hacer un punto más sobre el tema del aborto, que me parece relevante para, de alguna forma, dar cuenta de cómo se está dando esta discusión. Porque cuando ya dijimos que el problema es que se cambió el qué por el quién. Cuando esto se dio, este proyecto, bueno, el Consejo lo hizo este cambio y eso pasó a la comisión experta. Y a mí me parece muy importante hacer el punto de que en la comisión experta los expertos del oficialismo no estuvieron por cambiar la redacción. Sí. Y eso me parece, a mí me parece que si vamos a estar dando el nivel así, fabricándonos como de laboratorio un argumento para después salir a decir cuestiones que además no tienen sustento jurídico, me parece que mantener el qué para que la gente entienda y ellos votaron en contra. Querían mantener como para después tener un argumento para decir no, vote en contra. Así es. Que además argumento que según expliqué recién, pueden revisar la sentencia del Tribunal Constitucional, es larga, pero es una sentencia bien abundante en tratar estos temas. Pero se inventaron un argumento y salen a defenderlo en una carta. A mí me parece de verdad que si es que el nivel de la discusión va a llegar acá, es complicado, o sea, es complicado discutir así, fabricándote un argumento en realidad no le importaba, no tenían convicción de lo que estaban defendiendo, ese es el punto.
¿Y por qué no tenían convicción de lo que estaban defendiendo? Porque en realidad no tienen ningún efecto, no tienen el efecto que dicen. Entonces, bueno, ese era el punto la verdad es que hay varias frases que son, yo diría, casi que elaboradas para generar miedo, ¿ya? Uno es el tema del aborto, que es un gran avance para muchas personas. Yo también estoy de acuerdo con el aborto en 3 causales, porque creo que hay un tema de vulnerabilidad de la mujer que tiene que primar ahí. Pero también hay otro tema que es que se ha puesto en duda la ley de Papito Corazón, que en el fondo es cuando a los padres no pagan la pensión, hay una forma de poder obligarlos a que paguen la pensión de sus hijos, que lamentablemente en este país hay que obligar a que paguen algo que debiera ser, o sea, yo lo considero que algo que no tendríamos por qué tener una ley, ¿no es cierto? Los padres tienen que velar por el cuidado de sus hijos. Pero existe esta ley y aquí se ha dicho que en uno de los capítulos donde se dice que el Estado no va a poder expropiar, ¿no es cierto?, los fondos de pensiones, eso daría pie a que esta ley pueda caer y que en el fondo no se pueda contar con los recursos para las pensiones de los niños. Pero aquí también, perdón, para la pensión alimenticia de los niños. Pero aquí también hay que tener en cuenta que quien designa o en el fondo mandata hacerlo es el tribunal, quien dice, ¿no es cierto?, usted debe tanto en pensión alimenticia, por lo tanto, de sus fondos se van a traspasar hacia la mamá o quien sea el tenedor del niño la pensión de alimentos. También ahí hay que hacer la diferencia, porque si vamos a hablar de expropiación, como tal cual como lo dice aquí... Sí, no, o sea, me prestas por mientras la Constitución que eso no tiene ningún asidero constitucional, porque el derecho de propiedad tiene su limitación en la ley, o sea, lo dice la Constitución actual, lo dice, entonces una ley que, digamos, te establezca límites, como por ejemplo, que si yo el pago de impuestos, un límite a la propiedad, si igual te sacan el pago de patentes, el pago de, o sea, entonces no tiene ningún asidero, o sea, la ley no podría establecer, bajo ese principio, la ley no podría establecer ningún tipo de regulación al derecho de propiedad, y eso es, o sea, no solo es contrario al sentido común, sino que es contrario expresamente a lo que dice el texto. Pero mientras tanto, vamos a repasar lo que tú mencionabas del presupuesto. A ver, el año pasado el presidente Gabriel Boric lanzó la campaña informativa, este año no. El año pasado firmó copias de la propuesta, este año no. En materia audiovisual, el año pasado hubo 7 videos que informaban sobre el plebiscito y ahora van solo 3. El presupuesto es un 42,4% menos que en el año pasado también. O sea, si algo cree que el gobierno no tiene preferencia política por este tipo de eventos, claramente acá los números indican lo contrario. Así y esos números están sin lo que hablábamos, ¿no es cierto? El despliegue en terreno, etcétera. Sí, mira, sí. No, o sea, si tú consideras la cantidad de HH, la hora hombres que dedicó el gobierno anterior con su personal, triplicamos, yo creo. No, te vaya 10 veces el presupuesto, yo creo. Ya, artículo 16, número 35 de la propuesta. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Así es. O sea, ¿cómo no va a poder la ley Papito Corazón si es una limitación a la propiedad establecida por la ley? El argumento no se sostiene... Son mentiras que asustan, y finalmente lo importante aquí es que la gente lea esa propuesta constitucional. Son 175 páginas, fácil de leer, letra grande para los que no les gusta leer, pero es sumamente importante que lea, porque eso es la verdad, lo que está escrito es lo que cuenta, no lo que puedan interpretar otras personas. Oye, y me gustaría pasar a otro tema antes que se nos vaya el tiempo, que me parece inaceptable que este gobierno, en específico el subsecretario del Interior, ponga como moneda de cambio el pacto fiscal ante los hechos de violencia que hemos visto y ante una noticia tan trágica como la muerte de un niño de 5 años. O sea, me parece que, no sé qué palabra ocupar, porque ya creo que es burdo, es poco empático con la situación que se está viviendo en el país, poner, ¿no es cierto?, sobre la mesa que si no hay pacto fiscal no hay recursos para hacer nada en términos de políticas públicas que puedan ayudar en términos de seguridad. O sea, eso es ineficiencia del gobierno, porque convengamos que desde el minuto 1 que el gobierno asume, tiene todas las cartas sobre la mesa para poder legislar en torno a seguridad en nuestro país. Y lo único que han hecho es hacer mesas, ¿no es cierto?, mesas que partieron muy bien hasta que el
presidente, ¿no es cierto?, indultó a delincuentes. Por lo tanto, obviamente se rompieron las conversaciones por un tema obvio, y así sucesivamente una serie de errores que ha cometido el gobierno que ha impedido que se llegue a consenso en ciertas mesas. Pero yo creo que ya basta de mesas, o sea, yo no entiendo para qué tantas mesas si el diagnóstico ya está más que claro. O sea, la familia chilena lo tiene más claro, parece, que el propio gobierno. Y Lil, ellos presentaron el presupuesto para el próximo año en la plena crisis de seguridad y no aumentaron nada los recursos para Carabineros y para BDI. Fue marginal. Estamos hablando de 2-3%. Y si es nominal, ni siquiera alcanza la inflación. O sea, al final no... Pero yo creo no estar equivocado, que entre la PDI y Carabineros tú no sumas más de 80.000 funcionarios a nivel país. Y el gobierno, desde que ingresó, contrató 100.000 funcionarios públicos. Entonces... O sea, más de la cantidad total de Carabineros y PDI. Yo no estoy diciendo que sea equitativo, 1 a 1 los sueldos, o sea, ya. Pero de partida, los 100.000 funcionarios del sistema público que se contrataron no han demostrado ninguna mejora de los servicios públicos para el ciudadano. Nada. Ha empeorado la educación con el cambio de los SLEP, se han aumentado las listas de espera, no ha mejorado nada. Y segundo, entonces, ¿por qué no destinan parte de esos recursos que han usado para contratar personal a las policías de investigaciones y a Carabineros? Sí, ahí, ¿por qué no impulsan la ley nacional de inteligencia que está ahí dormida en el Congreso? ¿Por qué? Entonces, y ahora, como bien dices tú, Lil, yo lo encuentro ya totalmente una falta de empatía y ya una de respeto con la ciudadanía, con la familia, con todo. O sea, usar la muerte de este niño para impulsar el pacto fiscal. O sea, era lo último que les faltaba, la última excusa que les faltaba para tratar de impulsar una reforma tributaria era usar la muerte de un niño por culpa del crimen organizado que está rampante en el país. ¿No? Y la mesa que se creó, ¿no es cierto?, porque los alcaldes de varias comunas se hicieron presentes en La Moneda para poder hablar sobre términos de seguridad, porque los alcaldes están haciendo más que el gobierno, pero el problema es que no tienen más recursos para poder hacer más cosas. Tienen ideas sumamente ingeniosas y varios alcaldes se han puesto de acuerdo, pero salieron súper decepcionados, porque en el fondo lo que hizo el gobierno fue sentarse a la mesa y dar un despliegue de las cosas que se han hecho, pero ¿de qué sirve lo que ya se ha hecho si vemos que al implementarlo el resultado sigue siendo el mismo? Entonces, para la gente, ¿qué es lo que vale? Son acciones concretas, cambio de dirección. Cuando una estrategia no está funcionando, bueno, se cambia de dirección, se ponen más recursos, se capacita, se buscan estrategias, pero no se sigue bajo la misma mirada que en el fondo es lo que se le planteó a los alcaldes en esta mesa de seguridad, que al final quedó en nada. No, y pasa algo que ya es... Primero, el gobierno no puede pretender tomar todo como si fuese un tema comunicacional. O sea, acá hay, primero están pidiendo más plata. O sea, ya es miserable hacerlo. Yo suscribo el tema de que utilizar a un niño para digamos, presionar por el pacto fiscal es así, ya nivel de miseria superlativo, digamos. Pero primero, están pidiendo plata para hacer ¿qué? Porque dicen que con eso van a pagar el CAE, que van a ahora seguridad, que las pensiones. Pero ¿qué? Saco el viejo ya, bueno, ya, y ya pensemos que es solo para seguridad. ¿Para qué? Ya, el pacto fiscal, ¿para qué? Por último, si das un mínimo de seriedad, que tú digas como, mira, yo quiero porque con el pacto fiscal vamos a subirle el sueldo a los carabineros, vamos a contratar un 20% más, vamos a formar más, vamos a mandar gente afuera. Pero ¿cómo va a salir a decir como no, sí, queremos más plata? Que el caso convenio es un desangre. ¿Quién va a querer pasar más plata a un saco sin fondo? Si esto es muy grave. Entonces yo creo que no se dan cuenta que acá hay como está crujiendo esto sistémicamente, porque se van engarzadas, van unidas todas las crisis del gobierno. Y hablar del CAE, algo que no es prioritario, o sea, perdónenme, ¿cuántas personas han ido pagando el CAE a lo largo de su vida laboral, ¿no es cierto? Pudieron estudiar gracias a eso, y lo han pagado sagradamente, y desde que se anunció que se iba a condonar, la gente dejó de pagar, obvio, porque pensaron que era una promesa que se iba a cumplir, que no se cumplió, pero es un gasto fiscal tremendo que no beneficia a lo que hoy día necesitan todos los chilenos, o sea, sería discriminar. Totalmente injusto. Yo encuentro la condonación del CAE
O sea, tendría que ser retroactiva, porque otros lo pagaron y estos no. O sea, me pongo en la situación de una persona de tercera edad que parte de su pensión importante se le va a pagar el IVA. Que es por último impuestos que dice, bueno, por último para tener salud pública o algo así, tendría cambio, y no, resulta que parte de sus impuestos se irían a condonar la deuda de profesionales que están trabajando. Entonces tú decís, ¿ah? O sea, imagínate, es el nivel de injusticia de condonar la deuda de estudiantes. Yo no tengo nada en contra de la gente que tiene su deuda con el CAE. Todo. Mucha gente no podría haber estudiado en la universidad si no hubiera sido por el CAE. Después, claramente, del CAE vino, o sea, sigue el CAE, pero vino una gran ola de gratuidad también. Pero no puedes usar recursos fiscales porque para condonar una deuda que te permitió tener también un título universitario o de educación superior. Hay necesidades muchísimo más urgentes, partiendo por la salud y la seguridad. Entonces, que esto que Mira Schneider ande ahí promoviendo la condonación del CAE para, no sé, para tratar de sacar un poco más de popularidad para el gobierno. Yo no les creo que lo quieran hacer en realidad, porque al final esto, ya cuántas elecciones llevamos y se acerca la elección y la condonación del CAE. Es como la campaña. Se acerca la elección y la condonación del CAE. Campaña gobierno. Yo creo que no lo van a hacer y nunca han tenido la intención de hacerlo. Si le preguntaron a Elizalde el fin de semana, creo que en Estado Nacional, ¿y cuál es el plan? No, bueno, lo vamos a detallar después, no lo sabemos. Quizás no puede ser todo porque es muy caro. ¿Qué estás presentando de nuevo? Primero estás pidiendo plata. ¿Para qué estás pidiendo plata? Dice que vas a presentar un proyecto de condonación del CAE. ¿Qué estás presentando? O sea, ¿dónde está, digamos? Y yo creo que esto tiene que ver solamente porque estamos en elecciones. Yo no creo que tengan... Es tan absurda la condonación del CAE. Disculpe la gente que deba al CAE, pero hay es un crédito blando con facilidades de pago. Sin tasa de interés. Sin tasa de interés. Sí, tiene. ¿Tiene? Pero se podría replantear. A lo mejor, no sé, se podría replantear, buscar otro mecanismo. Sí. Aquellos que no estén trabajando, claro, efectivamente darle a lo mejor otras facilidades, pero no condonar. Porque además yo creo que es injusto para todos aquellos que sí han pagado. Sí, también. Porque es una gran carga para la persona que empieza a trabajar y que empieza con una deuda, porque al final es una tremenda deuda. Pero es sumamente discriminador, es que en este momento, solo por un tema político, por hacer un punto político, se quiera condonar algo con el bolsillo de todos los chilenos finalmente, porque como tú bien lo decías, hay gente que tiene pensiones bajísimas, 170.000 pesos, y que tiene que pagar de contribuciones 70.000, que es un dineral para una persona que recibe eso en pensiones. Sí, no, hay gente que no tiene plata para sus medicamentos, que no tiene plata para tercera edad, ¿cachai? Claro, es totalmente indigna la postura. Recordemos que esto de pagar impuestos para financiar el Estado, en los orígenes era para tener netamente seguridad. Generalmente los impuestos eran para tener un ejército y un sistema de justicia, para defenderse de los delincuentes, de las otras naciones, y para que se juzguen a todos los que cometían delitos y la gente pudiera estar relativamente tranquila en su casa. Porque siempre la gente ha buscado justicia, estamos hablando de miles de años hacia atrás de historia de la humanidad. Esa ha sido siempre la primera causa. Y después, o sea, con el tiempo, yo diría que esto hace la historia bastante moderna, reciente, se empezó a cobrar impuestos para dar otro tipo de prestaciones a los más necesitados. Y ahí se empezó a prestar educación por parte del Estado, ¿cierto? Salud por parte del Estado, cosas que antes eran prácticamente siglos atrás eran inexistentes. Y a eso se ha ido sumando una serie de, de cosas nuevas, y que uno de repente podría decir, oye, pero esto no es como... no estamos ayudando a los más necesitados con los impuestos, estamos haciendo otro tipo de cosas. Los impuestos, la gracia de los impuestos es redistribuir la riqueza, es que paguen los que más ganan para que los que menos ganan o que no ganan tengan acceso a servicios básicos como salud, educación, y puedan surgir. Ya, para emparejar la cancha, sobre todo en los primeros años de vida, y bueno, y siempre también brindar una oportuna atención de salud a la gente, etcétera. Entonces, cuando empiezan a hablar de temas como condonación del CAE, que es un crédito con aval del Estado que permitió a gente estudiar una educación superior, estamos, como que tú decís, oye, se pierde el foco. Se pierde el foco. Sí. O sea... estaba buscando la cifra de la condonación del CAE que se conversó en el 2022, $9.000 millones. O sea, no, y además que partamos desde la base que esta fue una solución política, una serie de protestas, pero que
de que si de verdad nos queremos preocupar de la educación, esto está en la sala cuna universal, está, digamos, en los primeros años, que es donde que hacen la mayor diferencia en relación a los que definen el futuro, finalmente. Terminar con la tómbola. Entonces, uno puede tener un montón de gente que no tiene títulos profesionales, pero que gana bien en la medida de que está bien capacitado, que tiene, o los títulos técnicos. Si el tema acá es que después de la Revolución Pingüina y después pasar las manifestaciones del 2011, la respuesta política fue, ya solucionemos la demanda, pero sin pensar mucho en qué estábamos haciendo. Y ahora ves los resultados de la prueba PISA, y es un desastre, y ahí está el drama, ahí está la crisis. La crisis no está en la educación superior, digamos. La crisis no son los deudores del CAE, son los niños que teniendo no sé cuántos años aprenden a leer, pero un retraso en materia de lectura y resultados de pruebas PISA que son malos, y nos deberíamos estar preocupando del futuro de esos niños, que son donde todavía se puede hacer algo, digamos. O sea, hay estudios que dicen que creo que $1 invertido en la educación primaria rinde como 10 veces $1 invertido en la educación superior. Las diferencias se hacen desde la sala cuna hasta la básica prácticamente. Como en cualquier cimiento, de una casa, de un árbol. Y como lamentablemente los niños no votan, el Frente Amplio siempre se preocupó de los estudiantes universitarios, claro, eran los que podían votar. No, y que son los que mueven y van a votar y hacen las campañas. Pero en realidad, y después de todo este tiempo que ha pasado, estos que nacieron gracias a la Revolución Pingüina y se han cementado su carrera política sobre eso, ¿qué ha mejorado la educación? Gente que nació, o sea, que entró a la política con ese eslogan de educación gratuita y de calidad. Lo único que lograron fue la gratuidad en gran medida para la educación superior, y el resto de calidad nunca se preocuparon de nada. De nada. Chile está peor hoy en calidad de la educación que cuando ellos estaban luchando por... Y llevan 2 años siendo gobierno, teniendo el sartén por el mango para poder hacer algún cambio, y educación yo no he escuchado hablar. No, y en el norte le tienen que decir a los niños que son castores en los ratones, porque no están, todavía está parado, creo, ¿no? ¿A dónde? No sé, ¿en Iquique? En Iquique creo que era. Antofagasta. Y ahora están acá con miedo en Punta Arenas, porque acá también se viene la transferencia del SLEP. Que el SLEP es una cuestión que pelearon durante mucho tiempo. Claro, que la educación no sea municipal, que sea de pero gobierno. no están las platas ahora, entonces... Están las platas, no están las capacidades. Hay una falta de gestión que es notoria a nivel central, a nivel regional, aquí mismo, en Punta Arenas también, en la Seremi de la Mujer. Hubo un caso en una vivienda acogida con una persona, y la Seremi de la Mujer, convengamos que está a cargo de ahí hacia abajo de todo. Es lo mismo que el ministro de Vivienda, bueno, aquí la Seremi de la Mujer también elude sus responsabilidades y dice que no tiene nada que ver con lo que pasó ahí, y que ya en el fondo se tomaron las acciones, y que la acción obviamente fue el hilo más delgado, que está más abajo que ella, que fue de vincular a la Seremi, a la directora Cernamec. Claro. Entonces, justificamos la ineficiencia y las únicas soluciones que damos es el hilo más delgado o un comunicado, como si eso fuera a solucionar algo. Eso no, en ninguna parte una carta o un comunicado soluciona nada. No, pues si al compañero no se le ataca, se le educa, ¿cachai? Entonces no hay que castigarlo, sino que hay que decirlo, oye, tú como eres compañero, ven para acá. Y eso pasa, uno ve en ciertos movimientos que han tenido, no sé, movimientos feministas, estamos hablando de lo mismo, muy duros cuando se trata de un gobierno que es de derecha, y cuando es de un gobierno de izquierda, no tan duro. Y ahí uno empieza a ver el doble estándar también de cómo funcionan estos que son grupos de interés, no son asociaciones altruistas, tienen intereses políticos y hay que asumirlo como tal. Yo creo que basta de dejar de creer de que estas asociaciones se juntan necesariamente por un bien. Hay de eso, y seguramente hay gente que lo hace así, pero muchos no, sobre todo las más viejas, que están más institucionalizadas. Hay plata de por medio, se postulan a recursos, hay gente con sueldo ahí, nada es trivial, ni sin cálculo, ni nada. Y a la gente le tiene que hacer ruido. O sea, si alguien votó, por ejemplo, en el proceso anterior, que quería que aprobaran ese proceso constitucional, porque era perfecto, era maravilloso, y derogaba, ¿no es cierto?, la constitución de Pinochet, la tan mala constitución que existe en nuestro país, vigente hasta el día de hoy, según algunos. Bueno, y hoy día cambian.
O sea, ¿cómo alguien va a cambiar valóricamente su pensamiento ideológico y todo en un par de meses? Ha pasado un par de meses. O sea, cuestiónese eso en su casa. ¿Cómo va a ser normal que una persona de una voltereta de No, es que ya es impensable Ellos la decían, capacidad de mentir que cualquier tienen. constitución es mejor que la constitución de Pinochet. Eso lo dijeron Pero gran parte de la campaña. del dictador, bueno, fue parte de la campaña, de ¿no? los cuatro ¿No es cierto? generales. Los de cuatro todo. generales. Pero yo escuché a una diputada de la región diciendo en medios regionales que no, que la constitución era muy larga. O sea, Y la que se en la proponía, mitad de la por la que ella constitución votaba anterior. a favor era Entonces era tremenda. así de manipulado Así es. están los argumentos, y ahí uno debiese hacerse la pregunta a qué, por decirlo de una manera grandilocuente, a qué señor está sirviendo esa persona, digamos, ¿es a la comunidad o a su interés político, partidista de mantenerse? Oye, mantenerse hablando de en la el educación, poder. me acordé, ayer iba manejando y escuchando la radio Pudahuel y estaban, al parecer, se ha debatido un poco sobre si volver a clases remotas cuando hayan virus y cosas así. Y un montón de mamás llamaban y decían, por favor, no. Mándenlos al colegio con lluvia, con viento, con nieve, como sea. No aprendieron nada. Decían. No aprendieron nada en todo el tiempo que No, y estuvieron. el costo familiar que tiene es altísimo. Con educación Es remota. altísimo. Y el costo familiar más encima decía. Y hay que trabajar y que la familia... O sea, o la mamá Entonces, deja de trabajar porque al final tiene que Sí. elegir. Y en el fondo elige claramente a sus hijos, a su familia, pero en desmedro de su crecimiento profesional, desarrollo personal. No es menor. Mira, hay países muy desarrollados como Francia, Nueva Zelanda, los nórdicos, donde por ejemplo ya en varios se está prohibiendo el celular en la sala de clase, Maravilloso. por ley. Porque encuentran que los niños no están aprendiendo lo que deberían aprender, que está empeorando la capacidad intelectual de los jóvenes, entonces están tomando medidas al respecto. Acá, o sea, eso yo creo que está lejos de discutirse. Acá estamos hablando de si podemos traspasar de un servicio público a otro la administración de los colegios, y más encima ha sido un fracaso gigantesco. Recordemos que en Antofagasta la directora del SLEP, del traspaso, contrató a la hija con un cargo de no sé cuántos millones de pesos, y tú empezás a dar cuenta de la ineficacia e inoperancia del gobierno, de la falta de capacidad de gestión. Ya, si por último, Es impresionante. que te digan, oye, que metan a sus pitutos, pero por último que lo hagan bien. O sea, que tenga las Porque por competencias último, para el cargo. que tengan las competencias. O sea, yo critico el pituto, pero que tengan las competencias. Oye, yo creo que si usaran inteligencia artificial, ChatGPT, les iría mejor para hacer ciertas cosas, porque es una inoperancia y eso es lo que preocupa al final. No se están materializando las cosas. Acá estábamos leyendo el otro día, vino el vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción. El Ministerio de Obras Públicas, en lo que va del año, ha ejecutado menos del 50% del presupuesto. 50% del presupuesto. ¿Tú sabes la cantidad de plata que mueve Obras Públicas? No, Y la cantidad de trabajo y Ojo, movimiento que da. Y eso es sin contar, porque en el fondo es como manejar los números, es sin contar los proyectos que decidieron no llevar a cabo, los sacan de la lista y toman los que quedan y en base a eso sacan el porcentaje. Entonces, Queda quizás menos de cuántos un proyectos mes más para que quedaron termine fuera. el año y no han sido capaces de ejecutar la mitad del presupuesto. Pero van a aparecer las fundaciones No, a fin claro, de año, claro. y vamos poniendo tambores de agua por 500 millones y pintando fachadas por... No. Claro. Qué Entonces, vergüenza. tú dices, acá netamente hay un problema de gestión, de gente amateur que metieron al gobierno, de gente que la metieron por afinidad política más que por sus capacidades, y se está demostrando, y eso afecta también la capacidad del país de crecer, de generar O empleo. sea, estamos todos pagando los platos rotos. Sí, no, pero hay más que falta de gestión, o sea, que la hay, pero hay cosas más graves, hay corrupción, nepotismo, Sí, claro. un montón de cuestiones que están todavía, y acá tiene que empezar, o sea, la única forma de que esto se empiece la ciudadanía a volver a confiar, todos nosotros en realidad, es que veamos a gente desposada siendo dirigida a un juzgado de garantía, ¿cachai? O sea, Yo no he visto a ninguno. Nadie. Y el ministro, yo no voy a renunciar. Oye, se robaron todo, tú eres el responsable político de tu ministerio. Yo no Las entiendo. imágenes que están ahí. O sea, como que... Es bien burdo el tema. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué le pasa Oye, a la el ministro persona? Monte, a ver, voy a leer ahí porque tenía la noticia acá. Voy a mencionar rápidamente que el IPC este mes
del mes pasado fue 0,7%. ¿Ah? Eso es alto. Se esperaba que iba a ser mucho más bajo, que íbamos a terminar el año con una inflación de un 4%. No, vamos a terminar más cerca del 5%. Eso lo más probable es que haya sido por el alza del dólar de los últimos meses, porque como somos un país muy ligado al comercio internacional, esas alzas lamentablemente se traducen en alza de costos para los productos que se venden. Respecto a Montes, estaban diciendo que Ricardo Trincao, que fue alguien que estuvo involucrado en todo el caso convenio, que no era asesor de Montes, que se había contratado, porque Minbu señaló este fin de semana que Ricardo Trincao, quien se desempeñaba como jefe del programa de asentamientos precarios hasta este lunes, no es asesor del ministro Montes, sino jefe del mencionado departamento. Sin embargo, el decreto en el que se estableció su nombramiento y que dio a conocer Tele 13 se explicita que es necesario disponer de la contratación en referencia en calidad de asesor. O sea, el documento oficial dice que lo contrataron como asesor, pero después dicen no, era el jefe de departamento. Entonces, yo creo que ya, señor Montes, acepte que se quedó sin pega, renuncie, y al resto del gobierno dejen de cuidarle la espalda a un ministro que está metido hasta las patas, hasta las rodillas en el caso convenio. No, y esto lo trataron de aislar en el Frente Amplio, Revolución Democrática, y el señor Trincao es un militante del Partido Socialista. Entonces, yo creo que esto ya, sí, no es del Frente Amplio. O sea, y buscaron además la cabeza del ex y esto ha sido un desangre para el gobierno y va a seguir siendo un desangre porque siguen apareciendo antecedentes, porque es demasiado absurdo que todos sabían menos el ministro. ¿Qué estaba haciendo el ministro? O sea, si no sabía de esto, no, que él va a investigar pero no pasa nada. Y esto sigue siendo un desangre, o sea, como uno dice, como un consejo gratis, como a este ministro tienen que sacarlo, o sea, ahora. Y si quieren hacer un proceso en serio, digamos, de esclarecimiento de los hechos, bueno, van a tener que pasar todos los antecedentes y que no los estén allanando en el ministerio, que es una vergüenza. ¿Cómo un ministro va a seguir si entró la policía de investigaciones a allanarle? No, pero el ministro dijo que ellos habían hecho la denuncia y casi que ellos llamaron para que fueran a hacer la investigación. No. Dudosa la intervención. Y tú pides los antecedentes, si crees que te lo dan, los pides y te los mandan, si está colaborando. No, lo que pasa es que no contestaron uno de los oficios porque la persona que contesta los oficios leyó y pensó que era el mismo que el anterior y lo archivó. Entonces por eso no contestó. Bueno, así la inoperancia del gobierno. Oye, digamos una buena noticia a la gente. Sí, buena noticia. Desde hoy día bajan las bencinas 27 pesos. Muy bien. 93 y 97 octanos y el diésel 16 pesos por litro. ¿Y qué más podemos...? Porque en Williams, ¿saben a cuánto está la bencina? 1.511 pesos. No. Wow, o sea, el bolsillo ahí está adolorido. No se tienen que mover tanto... menos mal. No, menos mal. No, pero... Es que te trabaja el campo y todo. Sí, no, es necesario. Los que les toca ir a Puerto Navarino ahí están... Complicado. ¿Han ido a Williams o no? Ahora último no. No, pero... Sí. Yo no he ido. Bonita isla. Es precioso. La isla Navarino, espectacular. Y nevado. Sí. Precioso se ve. Estamos llegando al término. Llegamos al término, sí. Llegamos al término del programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Lil. Gracias. Fito. Chao, Joaquín. Estén bien. Chao. Lea la Constitución.